palabras, me gustaría que hiciéramos un experimento, que es más importante que las palabras, y que cierren tus ojos. Nadie los va a ver, yo tampoco voy a cerrar los ojos. Y que en la exhalación emitamos la vibración de la letra M. Y esta vibración que sea como un cariño a cada uno de nosotros, como una caricia vibratoria a nosotros. Entonces, cada uno a su ritmo, digamos, de respiración, de la exhalación, hacer y siempre consigo mismo, que no les dé pena. Métanse consigo mismos, no se preocupen, nadie los está mirando, solamente aprovechen de estar consigo mismos. Y en la exhalación traten de conectarse con ese sonido que es de ustedes. Pueden sacar también el sonido con un suspiro, con la letra M. Ahora seguimos con los ojos cerrados y respiramos formalmente y vamos a tratar de solamente sentirnos, sentir el cuerpo, la respiración, sentir los sonidos que vienen de afuera. Bueno, entonces ahora podemos abrir los ojos con este pequeño ejercicio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos emitiendo una vibración. Y es una vibración consciente. Es una vibración que por resonancia tiene muchísimo poder. Digamos, este lugar ya se está llenando de vibración alta. Sin embargo, nosotros estamos vibrando todo el tiempo. Y no lo estamos sintiendo. Entonces la terapia de ordenamiento energético, uno de sus factores principales es la posibilidad de aprender a sentir la propia vibración. Y de esa vibración emana todo lo demás. De esa vibración emanan los campos químicos, los campos electromagnéticos, las emociones, las percepciones, las sensaciones, todo emana de él, hasta llegar a la parte densa que es el cuerpo físico. Entonces, la medida en que nosotros ordenamos esta vibración, que está siempre en todo, porque la mesa también está vibrando, el suelo, el techo, todo está vibrando. Solo que nosotros podemos llegar a sentir nuestra propia vibración. Y eso es un paso inmenso en la vida. Es decir, en términos de religión, es salvar la vida, porque uno ya sabe cómo puede llegar a
sanarse. Sanarse fundamentalmente en términos de vivir y apreciar la vida. Ahora, lo que yo enseño es también a curarse de cosas que no son mágicas y que tienen que ver con, digamos, no es la panacea, sin embargo puede ser muy efectivo, porque podemos curarnos de cáncer, podemos ayudar a otras personas, podemos ayudar a otras personas a salir adelante, a otras personas a morir, a otras personas después de la muerte clínica, porque después de la muerte clínica también sigue habiendo vida, sigue habiendo vibración. Y las personas solamente no pueden escuchar, no pueden mover, pueden escuchar probablemente, pero no pueden mover su sistema corporal. Y esto, pues, cuando ustedes van, por ejemplo, estoy yendo por otro lado, pero yo estoy sintiéndolos. Cuando van a misa, por ejemplo, muy familiar y se hace cada semana una misa, tiene que ver con la frecuencia vibratoria que los familiares o los amigos concentrados en esa persona lanzan hacia el universo, de tal forma que pueden ayudar también. Y no voy a especular sobre eso, pero esto funciona. Y pues a mí me llaman para ayudar en este sentido, porque muchas veces por tener desordenado el campo energético, por no haber sabido vivir, morimos con un desorden energético, y eso es muy triste, ¿no? Porque aquí hay ya muchas teorías que alguien se puede quedar pegado en esta situación, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se trata fundamentalmente es de, yo creo que voy a ver aquí, es de ordenar la frecuencia vibratoria. Entonces, ¿qué es la terapia de ordenamiento energético? Se ordena el campo energético de tal modo que no solo previene y cura enfermedades, sino que produce una profunda apreciación por la vida, lo cual implica satisfacción y contento. La terapia de ordenamiento energético es también una terapia de mantenimiento y prevención. Mantener la salud emocional, mental y física a su máximo nivel y experimentar el nivel más alto de calidad de vida a través de lo que se come, el ejercicio, las maneras de entender la vida. Ayuda a estar tranquilo, satisfecho, contento, feliz, en paz, sentirse bien consigo mismo, tener vitalidad, rejuvenecimiento al trabajar habitualmente en su campo energético. Ese es un hábito. Entonces, esto tiene que ver realmente con conocerse a sí mismo. Conocerse, una aproximación de conocerse a sí mismo es los gustos que uno puede tener, qué comportamientos tiene frente a tales o cuales situaciones, pero en realidad esto es conocerse a sí mismo, porque todo este campo está fluctuando y al conectarse con este campo se empieza a abrir. ¿Cómo se aplica la terapia de ordenamiento energético? Entonces, la fuente de la enfermedad es un bloqueo de energía producido también por emociones negativas o de baja frecuencia, que se manifiestan como angustia, estrés, depresión y sufrimiento, lo cual a niveles más densos, como el campo físico, lo van afectando hasta producir también enfermedades graves. Como lo mencionaba aquí la compañera, algo que decía el folleto, es que la terapia de polaridad, a la cual yo le debo mucho, pero yo la profundicé más para sacar este concepto de la terapia de ordenamiento energético. Fue desarrollada por el Dr. Brandon Stone, médico norteamericano, y él, cuando estudió medicina, sentía que subyacente al campo físico había un campo de energía que determinaba sobre el campo físico. Entonces después que estudió medicina, hizo 3 posgrados, vamos a decir. Entonces estudió quiropráctica, naturopatía y otro que por el momento no me acuerdo. Y siempre insatisfecho con los resultados,
estudió con los médicos muy notables en China y en la India, y él descubrió que realmente tenía razón, porque él sentía esta parte energética. Así que durante 10 años se dedicó en la India a curar solamente personas desahuciadas. En este sentido, digamos yo más, con otro perfil, he sido invitado al MD Anderson, que es el Hospital del Cáncer en Houston, que es de la Universidad de Texas, y ahí trabajo con personas y sí hay resultados impresionantes, y que tienen que ver con este desbloqueamiento de la energía, con este aumento de la frecuencia. Entonces nosotros, cuando hablo de frecuencia, ¿qué es frecuencia? Frecuencias son ciclos por segundo. Vamos a decir, nosotros los seres humanos tenemos una frecuencia promedio así, toc, 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 ¿sí? Cuando nos deprimimos, esta frecuencia es toc, 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 toc. Y estas frecuencias, si los estados depresivos o los estados de melancolía son muy constantes, esta frecuencia, que está en un campo sutil, emocional, vamos a decir, empieza a afectar el campo físico y le empieza a bajar la frecuencia al campo físico, y allí se empiezan a producir enfermedades más serias. Pues hoy en día el cáncer y unas enfermedades muy serias proliferan por la forma de vida que tenemos también, y porque nos enganchamos en una forma de vida que nos estresa muchísimo, pero también porque no estamos conectados con nuestra propia frecuencia. Entonces, esto es algo que yo enseño, no es ninguna cosa complicada. Voy a las universidades a presentar esto, pero en un lenguaje académico que tiene que ver con campos electromagnéticos, la epigenética, las neurociencias, pero para esto no se necesita saber leer ni escribir. Se trata de conectarse con uno y que uno tenga una predisposición a que puede ser cierto. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo se explica la terapia de ordenamiento energético? Este campo energético, como decía, depende de la salud y acorde a su frecuencia vibratoria se manifiesta como diversos estados emocionales, mentales y físicos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos podemos conectar con esta frecuencia nuestra? Ya podemos saber exactamente o muy aproximadamente qué es esto. Y en la medida en que uno se conecta con eso, eso se empieza a expandir. Solito se empieza a mejorar. Porque allí no hay palabras. Y lo que decía tiene que ver con conocerse realmente a sí mismo. En términos religiosos podríamos decir que allí está el reino de Dios. Cuando le preguntaban a Jesús, Señor, ¿cuándo irá a venir el reino de Dios? Pues él les decía, oye, pero estás tonto si está aquí. Lo que pasa es que no puedes verlo porque estás muy cargado el hemisferio izquierdo del cerebro. Él no decía eso, pero decía, está lleno de ideas, está lleno de juicios. No puedes ver el reino, que es la realidad. Entonces, el hecho de aprender a entrar en este campo que está dentro de nosotros, lo hacemos con mucha facilidad. Yo practico la meditación. La meditación la pueden hacer todos, pero no es para todos, porque requiere mucha disciplina. Realmente, o sea, meditar, no sentarse, es una pelea, es un combate que tiene uno con el condicionamiento, que lo saca, todo el tiempo lo está sacando, hasta que después de muchos años, con suerte, este condicionamiento empieza a soltarse y uno puede entrar, pasar la barrera de los pensamientos. Y cuando digo la barrera de los pensamientos me refiero al bla, 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 bla. A este salto neuronal involuntario con el cual nos levantamos y nos acostamos. Mi tío, el perro, el gato, todo está aquí. Eso es un tipo de locura que nosotros le llamamos normalidad porque todos estamos así. Pero se trata de salir de eso para llegar a ver y apreciar la existencia
pase lo que pase. Entonces, el ordenamiento energético implica salud. Ahora, ¿qué es la salud? ¿Cómo ven ustedes qué es lo que es la salud? El silencio de los órganos. El silencio de los órganos. El silencio de los órganos. La ausencia de las enfermedades. Ausencia de enfermedad. ¿Qué más? Un equilibrio físico-mental. Equilibrio físico, mental, espiritual. Una calidad de vida. Calidad de vida. Si sigo preguntando, vamos a tener, pero todos andamos aproximadamente en eso. Cuando decimos ausencia de enfermedad, lo que en realidad se vuelve a preguntar, probablemente estaremos de acuerdo, en general habrá una tendencia que sea ausencia de enfermedad física. Sin embargo, hay otras enfermedades que no se tratan como enfermedades. Por ejemplo, probablemente ustedes todos saben lo que son los 7 pecados capitales. Pecado significa error. Error capital, error básico. Entonces, los maometanos, los islámicos, los sufis, desarrollaron 2 más. El enojo, o ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la codicia, el miedo, la gula, la lujuria y la pereza. 9. Esos son enfermedades también. Y si uno es muy enojón, el hígado se truena. Pero todos estos tipos de errores o enfermedades producen infelicidad. Y es un desorden energético. Entonces yo experimenté en esto, digamos, con estudios. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar del enneagrama. En los cursos tratamos algo de esto. ¿Cuál es nuestra enfermedad emocional fundamental? Todos tenemos algo de todo esto un poquito, pero hay una que prima, la que se mantiene. Y si descubrimos esa y trabajamos esa frecuencia vibratoria, todo lo demás empieza a desaparecer y entramos en un nivel de libertad de esta trampa en la que estamos, este condicionamiento. Entonces, este desorden energético implica enfermedad. Así que la enfermedad no es solamente física, sino que también es emocional. Y de lo que se trata es estar sano de todo. Ahora, ¿cómo se realiza esta sanación? Entonces, primero, digamos, si alguien llega al consultorio, yo hago evaluaciones, evalúo la vida de la persona. Cuando trabajamos con terapia de ordenamiento energético, trabajamos en la vida de la persona, por la vida de la persona. No la rodilla nomás, no un hueso. Por ejemplo, un amigo mío, un psiquiatra, hace años, mira, de esto hay muchos ejemplos, me llevó a su hija que había tenido un accidente automovilístico y había tronado, tenía la rodilla tronada y no podía mover muy bien el brazo. Y bueno, la terapia de ordenamiento energético sirve para eso, porque la rodilla estaba bloqueada energéticamente y el brazo también. Entonces fue algo relativamente sencillo, con 3 sesiones, quedó bien de la rodilla, quedó bien de esta parte, pero esta señorita descubrió que no había sido casual el accidente, que lo de la rodilla significaba algo y lo del brazo también. Entonces se quedó más tiempo y se dio cuenta, descubrió a través de la terapia que tenía una serie de otros problemas y que de alguna forma ese tipo de problemas la llevó también a tener este accidente. Entonces no se rescató. Entonces yo hago evaluaciones de cómo que te levantas hasta que te acuestas, qué es lo que haces en el día, qué comes, qué alimentos, cómo te alimentas, si haces ejercicio. Y el historial clínico, digamos, si tuviste enfermedades, etc. En este sentido, ahí se ven los centros
de energía más vulnerables que tiene la persona. O sea, qué tipo de enfermedades ha tenido, etcétera, etcétera. Y qué tendencias tiene, ¿no? ¿Qué otras terapias ha hecho? ¿Se han sufrido efectos? Etcétera. Entonces, esto es bien interesante porque esto fue lo que yo empecé a descubrir a través de mis trabajos de investigación hacia adentro. O sea, cada órgano, a excepción del cerebro, está asociado a una emoción de baja frecuencia específica. Por ejemplo, si estamos muy melancólicos, los pulmones se debilitan. Aquí está, los pulmones son afectados en excesiva melancolía, el hígado por el enojo, etc. Los riñones tienen otras. Alguien está metiéndose aquí. Algo en el video. Y cada emoción está relacionada con un centro de energía. Por lo tanto, hay que ordenar y subir la frecuencia de la emoción. Subir. ¿Cómo es el proceso de la terapia de ordenamiento energético? Después de esta evaluación, yo mido por radiestesia la frecuencia del campo emocional de la persona y la frecuencia del campo celular. Bla, 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 bla. El juicio. Y al ir limpiando el cerebro empieza a producirse el goce. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la religión también. O sea, cuando ustedes oran, ¿qué es lo que hacen? Es concentración. Si lo hacen con todo su alma, con todo su empeño, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que están limpiando el cerebro. Están limpiando el cerebro de todas esas neuronas neuróticas, loquitas que están allí saltando de un lado para otro. Y eso les está provocando descanso. Y claro, pueden decir Dios, es Shiva, Buda, etc. Pero científicamente eso es lo que va pasando. Entonces, si no hay cerebro, no hay emoción, no hay percepción, no hay sensación, no hay conocimiento de la física atómica, no hay conocimiento del universo, de la astronomía, no hay nada. ¿Sí? Entonces, yo lo que descubrí fue cómo trabajar el cerebro. Al mismo tiempo que yo trabajo con mi cerebro, trabajo con otra persona en su cerebro, principalmente. Y de allí empiezo a trabajar en todo el sistema nervioso, en todo el campo energético de la persona. Esto, digamos, en el primer nivel, el primer módulo, es lo básico. ¿Sí? Se enseña eso, son 3 días y medio de un retiro, de trabajo. Y en módulos posteriores se va profundizando más esto porque uno se empieza a profundizar en sí mismo. En la medida en que uno trabaja con la persona, uno se empieza a sanar por resonancia. Entonces, a ver, lo que repetía que en este sentido se trata de reordenar el campo neuronal del cerebro y que vuelva a su armonía original. En otras palabras, reorganizar el desorden de la sinapsis. Entonces, las sinapsis son las simples relaciones neuronales. Nosotros en el cerebro tenemos alrededor de 86 millones de neuronas. Imagínense, 86 millones de cositas que se están moviendo ahí. Y esas cositas las hemos desordenado con nuestras formas de pensamiento. Nos hemos habituado a una forma de estar de emoción. Y es un desorden que hay ahí. Entonces, al elevar la frecuencia, todo esto se empieza a ordenar. Así que, en mi experiencia, yo practico budismo zen hace más de 30 años. Viví en un monasterio zen, de monte. El budismo significa, y de esto no, el que quiera que yo platique de esto, después podemos platicar, pero el punto central, el Buda significa despierto, significa el que se dio cuenta, nada más. Y budismo significa práctica de darse cuenta, práctica de despertar. Entonces al monasterio llegaban monjes anglicanos, católicos, franciscanos, salesianos, porque no es ideológico.
Sencillamente te sientas a meter hacia adentro, ¿sí? Con técnicas. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, en el budismo, el cerebro es considerado un órgano, como los riñones, como el hígado. Entonces, básicamente, lo que haces allí es limpiar continuamente tu cerebro. Y en la medida en que eso empieza a ocurrir, empieza a aparecer, pues, en términos filosóficos, el reino de Dios. O sea, no hay palabras para eso. Sencillamente empieza a aparecer eso. Ahora, yo doy clases en la Universidad Pontificia en México. Y ahí doy clases de budismo. Y yo tuve una educación católica muy rigurosa. Y todas las enseñanzas de Jesús están relacionadas con esto. Él no hablaba del cerebro ni cosas por el estilo, era otro tiempo, era otra coyuntura histórica, religiosa. Pero el trabajo es ese, para poder lograr ver algo que es de todos. Entonces, no sé si se pueden curar las enfermedades, sí. Hay cientos de casos de éxito en relación a la mejoría no solo de la salud, sino de la vida. Y aquí hablo del MD Anderson. Allí hay 16.000 camas de gente mucha de gente se va a morir ahí, porque sencillamente los médicos no saben de frecuencia vibratoria. Y lo que sucede, digamos, de los medicamentos que se le dan a los enfermos, todos son de baja frecuencia, pero hay una razón. Cuando tú tomas algo de baja frecuencia, el sistema energético de uno trata de sacarlo y eleva su frecuencia, saca fuerzas de todas partes para elevar su frecuencia. Entonces, a veces en algunas personas que tienen bastante vitalidad, pues ocurre la sanación, la curación. Pero en general los resultados son muy pobres. O las personas reinciden nuevamente con el cáncer, vuelven, y es porque sencillamente no están conectadas con estos campos vibratorios. Entonces, yo tengo éxito con personas, algunas ha habido remisión espontánea, se llama. Hay gente que tiene ya metástasis, que ya está, digamos, le quedan pocas horas de vida y ¡pum!, se mejora. Y no soy, digamos, un mago, un profeta ni nada por el estilo, sino que lo que quiero yo es compartir este conocimiento. Y mientras más humildad haya, está mejor la frecuencia. Entonces, voy a hacer una demostración. No sé si alguno de ustedes quiere. ¿Sí? Entonces, no voy a dar una demostración de 40 minutos. Y si ustedes quieren ir preguntando, pues bienvenidos. Entonces, lo primero que se hace es pasar las manos por encima del campo energético de la persona. El campo energético siente el campo energético de la persona. Esto es solamente práctica, todo lo podemos hacer. Y esto lo que hace primeramente es que la persona tenga confianza, también empieza ya a soltar su cuerpo energético, su cuerpo físico. Entonces, de alguna forma yo siento a veces, pero no me quedo clavado en quién tendrá esta persona, no pienso. Pero puedo sentir a veces que las manos se me bajan porque hay problemas en algún lugar. Entonces, esto pasa después de haber yo hecho la evaluación de la persona, de haberle preguntado por su vida, qué es lo que hace diariamente, y haber medido su campo emocional por resistencia y su campo físico, su campo celular. Entonces, después que hago esto, en todas, porque hay muchas técnicas, pero en todas las técnicas lo primero que hago es trabajar en su cerebro. Entonces, ¿cómo trabajo en su cerebro? Entonces yo, digamos, activo mis centros de energía, que son mis... Esto a veces se me pone aquí muy redondito, clarito, el centro de energía, cuando doy terapia. Entonces se le dice a la persona que si quiere puede estar con los ojos abiertos o cerrados, como mejor se sienta su cuerpo, Entonces voy acercando mis manos poquito a poquito
porque a veces hay resistencia, aunque la persona no quiera conscientemente, hay una resistencia inconsciente de no ser tocado. Entonces, el campo empieza a ceder, a cediendo, y hasta que entonces voy acercando más. Entonces tomo su cabeza, le digo que la deje totalmente suelta, que no me ayude. Deje la cabeza lo más suelta posible, la tomo de esta manera, este pulgar e índice queda en su oreja, hago un gironcito aquí, y aquí me quedo sintiendo la energía. Dependiendo de cómo esté la frecuencia, entonces yo hago un trabajo más físico al principio. El cerebro es el único órgano que tenemos que está cubierto de huesos, ¿no es cierto? Los huesos protegen el cerebro. Entonces, en la unión de los huesos del cráneo, que son el frontal, el parietal, el occipital, el esfenoides, que eso lo podemos ver, pero sí también lo importante de los cursos teóricos es que no me meto en si el huesito tanto, el subhuesito tanto. Lo importante es llegar a sentir. Pero donde se unen los huesos, ¿no? Allí hay problemas crónicos. ¿Sí? Entonces lo que voy haciendo es primero masajear esa parte que une los huesos del cráneo. Y la persona empieza a soltar más, a liberarse. Ya es una primera liberación. Y después de eso, pues ya viene, yo practico mi propio silencio, empiezo a elevar mi frecuencia, y por resonancia la persona también empieza a elevar su frecuencia. Entonces, al elevarse estas dos frecuencias, el campo de uno empieza a fortalecerse. ¿Y qué significa que se fortalezca el campo? Que uno es más fuerte emocionalmente, que es más positivo, que comprende más cosas sin necesidad de estar explicándose cosas, tanta explicación. Entonces ahora sí voy a hacerle un pequeño trabajo en estas junturas de los huesos del cráneo. Entonces yo le pregunto que me diga dónde siente dolor, dónde siente molestia. Allí entonces hay que quedarse un rato porque ahí hay un problema crónico. Ya son problemas que vienen de la niñez, ¿no? Los huesos del cráneo se apretaron y dejaron una marca también más adentro, en la parte sutil que es el cerebro. Entonces se va haciendo esto y en general las personas empiezan a sentir mucho agrado, aunque realmente no se den tanta cuenta de lo que está pasando. Y no importa darse cuenta de lo que está pasando. Lo que pasa es que si las personas se entregan al proceso, pues el proceso empieza a funcionar sobre sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Soltar esos bloqueos que hay entre los huesos del cráneo. Me imagino que a todos ustedes les gustan a veces que le hagan un masajito en la cabeza. Bueno, es un masajito en la cabeza, pero que tiene mucho sentido, digamos. Ya está hecho sabiendo de qué se trata. Entonces lo que van logrando aprender, también es una investigación, es dónde están las junturas de los huesos. Claro, ustedes van, claro, hay una indicación, empiezan a trabajar en la persona, hasta que empiezan a sentir las junturas de los huesos y hacerse hábiles en el desbloqueo de esas junturas. Entonces ya que se trabajó sobre una parte, sobre un lado, vamos a decir, del cráneo, es un poquito más largo el proceso ahora, porque es una plática con ustedes para que se rescaten un arte más o menos, pero igual es probable que sienta cierto tipo de desgranamiento. Entonces aquí vamos trabajando en su cráneo. Otra cosa importante es que al desbloquearse la persona que está en la mesa de terapia,
cuando trabajamos, digamos, en los cursos, no todos tienen mesa de terapia, sino la mayoría trabajamos en el suelo, con colchonetas. Lo que va ocurriendo es como el fenómeno que comenzamos cuando dije, cierre los ojos, le hagan la pestaña. Entonces, toda esa potencia se empieza a potencializar todo. Incluso la demostración, que los alumnos, los estudiantes se ponen alrededor, y en la demostración que hago ya empieza a producirse por resonancia un efecto en las personas que están al lado. Entonces, ahí vamos, esta es una especie de clase de cocina. La mejor cocina. Ya que ha pasado eso, digamos, ya uno siente que se ha asustado bastante esa parte porque hay que seguir trabajando. Ya ahora pongo su cabeza entre mis manos y ahora siento nada más. Yo me siento nada más, sin ningún juicio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando digo siento? Yo empiezo a trabajar en mi hemisferio derecho. Y esta es la parte secreta del asunto. Porque, ahorita voy a soltar un poquito, si yo me siento a meditar, yo tengo que hacer un esfuerzo de voluntad. Para parar, es una guerra, pero para parar todo este bla, 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 ¿cómo le hago? Con técnicas que pueden demorar muchos años. Este proceso es un atajo inmenso. Por eso yo creo que cuando Jesús curaba, él trabajaba en esto en sí mismo también. O sea, una resonancia con el otro cerebro. Y lo que va sucediendo es que esta persona que está aquí empieza a parar, a ralentizar este salto neuronal involuntario, esta cosa que está allí. Empieza a pararla, y solita empieza a entrar más en sí misma. De tal modo que con esta práctica uno puede llegar a entrar cada vez más en sí mismo. Y bueno, ya que se trabajó en el cerebro, pues se trabaja en ya estos son contactos de terapia de polaridad. La mano izquierda es polo negativo, el cerebro polo positivo, la mano derecha, y se le dice que se le va a poner la mano en el abdomen. Entonces uno siente y activa un poquito allí. Entonces todos sentimos de manera distinta. Hay gente que empieza a sentir hormigueo en las manos. Cuando los hormigueos son iguales en cada mano, ya se estableció un desbloqueo. Los desbloqueos no pueden ir más allá. El campo condicionado frecuencial tiene un nivel de alcanzar un estado superior, pero hasta allí. Porque si va más allá, yo creo que la persona se vuelve loca. Pero esto es lo que vamos a ver en estudios cerebrales. El cerebro gasta el 20% de la energía de todo el cuerpo. Y si el cerebro gastara más, se entran problemas patológicos. Que es lo que se ve, digamos, con personas que tienen problemas patológicos por los electrodos y todo eso. Entonces el cuerpo muy inteligente logra llegar a un nivel de frecuencia mayor y con la práctica va subiendo cada vez su frecuencia más y más y más. Entonces, aquí el trabajo con la persona, aquí no hay argumentación. Digamos, la persona, a lo que voy es que la persona siente nomás. Y normalmente lo que siente es que se relajan, o tienden a quedarse dormidos, o empiezan a sentir liberación. A veces por las crisis, digamos, por ejemplo, esto es como la campana de Gauss, la campana de distribución, que es así. La mayor parte de las cosas están acá en medio. Entonces la mayor parte de mis consultantes, yo les digo consultantes, están acá en medio. ¿Y qué es lo que experimentan después de esto? Pues a veces un tic nervioso, o se pasa inmediatamente, o un enojo y se les va. O consultantes que termino de trabajar con ellos y me mandan a volar, y se van enojadísimos. Y al rato me llaman por teléfono diciendo que no saben qué les pasó, pero es un desbloqueo. O casos, digamos, en los extremos, ¿no?
casos que sale gente en éxtasis, volando encima de ella con los ojos llorosos de felicidad. Es un tipo de bloqueo. Y otro en que la persona sale con diarrea, con vómito, con gramos. Y son crisis también, buenísimas. Entonces cuando yo veo que siento que el desbloqueo es muy fuerte, le digo, porque no sé lo que sé, que es benéfico todo, llámame. Y bueno, a veces hay personas que la familia le dice, no, te lo llevan inmediatamente asustado, lo llevan al médico, le dan 3, 4 diagnósticos y solamente riqueza, toxinas que se van. O a veces en este trabajo, el desbloqueo produce olores de anestesia, por ejemplo, de enfermedades, porque la anestesia se quedó metida en los intersticios moleculares. ¿No? Ahí se quedó metida la anestesia. Falso. O sea, ya viene el consultorio. El olor es muy fuerte. Entonces, esos son casos que ocurren en la parte de la curva de distribución, los menos casos, pero llegan a ocurrir, ¿cierto? Entonces, volviendo, las personas pueden sentir hormigueo en las manos, vibraciones, latidos en las manos igual, calor en las manos. Cuando se iguala el calor de las manos ya se divisó el desbloqueo. Yo lo que siento en mi cerebro, ¿no? Cuando siento que mis dos hemisferios están igualitos, digo ya. Y paso al siguiente paso. El siguiente paso ya, esto es para demostrarles, está conectado también los pies, están conectados con el cerebro. O sea, todo son campos electromagnéticos que se explican después muy sencillamente. No me interesa hacer cuestiones académicas en el curso. Y entonces le digo, voy a trabajar tus pies y toco aquí un punto que se llama tuanger, en inglés no tiene traducción en español. Es uno que está de bajito el huesito calcáneo y a veces las personas lo sienten. Entonces es el campo electromagnético que se empieza a activar. Y bueno, hay otras manipulaciones dentro de lo mismo. Estoy haciendo algo muy general y luego vuelvo a hacer otro equilibrio acá. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy haciendo esto? Yo soy un cable. Entonces, la energía es así. Empieza a recorrer y hacer esto, ¿no? Y yo soy el cable de energía. Cuando trabajamos sobre órganos específicos, los riñones, el hígado, ¿cierto? Hay técnicas que tienen que ver con eso y yo sigo siendo el cable de energía. Porque lo haga. Y esa energía empieza a pasar, se empieza a recorrer. Se mejora. Y bueno, al final vuelvo a la cabeza. Aquí también tienen otras técnicas en la cabeza, en el cerebro del desbloqueamiento final, ¿no? Y luego al final de la sesión ya de trabajo, que puede durar 20, 40 minutos. Los desbloqueos ya conmigo son mucho más rápidos, digamos, porque tengo los campos muy abiertos, están ordenados, pero todos podemos hacerlo. Los que se inician pueden tener los mismos efectos que los resultados que yo tengo, solo que son un poquito más lentos, porque su campo se está ordenando. Entonces al final hago esto y, digamos, se puede ayudar a la persona a levantarse y entonces le digo, tú quédate ahí, te voy a mover las piernas, le pongo las piernas para acá y le digo, cuélgate de mi cuello y le ayudo a levantarse. Entonces, con el derechito por acá, y con las manos aquí. Y hago esto. Esto tiene que ver con mantener la velocidad de los campos electromagnéticos. Y el espalda. Y ya. Eso es la terapia de contacto de ordenamiento energético. Hay una terapia de ordenamiento energético de alimentación. Cada uno de nosotros, por el campo que tiene, necesita una alimentación no así especializada, tenga que importar cosas, sino de qué alimentos es que requiere. Cuando nosotros comemos alimentos, lo que comemos es energía, es frecuencia.
Entonces tenemos que saber qué comer, qué tipo de ejercicios hacer. Y las conversaciones, digamos, yo, digamos, estoy clavándonos en el pasado, tengo que saber de la persona a través de las tablas de evaluación, pero la gracia que tiene la terapia gestal es que todo ocurre en este momento, o sea, la salud en este momento, porque la tendencia que tiene el ego, la tendencia que tiene el condicionamiento es a quedarse pegado en el pasado o pegado en un futuro que no existe en el pasado ni en el futuro. Entonces lo que se aprende es a vivir el presente, se aprende a vivir más intensamente y bien. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si exististe algo. ¿Sí? Sintió las manos ella. O sea, es muy cortito lo que dice, pero a veces la gente se siente, normalmente siente un poquito especial. De las manos que se están. ¿Es el sí? ¿Sí? Como calorcito y está vibrando. Muy bien. Entonces hay personas que sienten más, otras sienten otro poquito, de diferentes formas se sienten. En todo caso, siempre es benéfico todo ello. Bueno, hicimos la demostración, no sé lo que sigue. Vamos para acá. ¿Cómo se llegó a esto? Entonces, yo llegué a esto a través de una intensa búsqueda sobre el significado de la vida. Como yo ya había conquistado el mundo, ya tenía sueldo de Naciones Unidas, del gobierno mexicano, tenía una función como de James Bond, viajaba por las centrales nucleares de Europa, importantes, y por una serie de situaciones todo se empezó a derrumbar. Me di cuenta que era una ilusión y que era algo que yo me había inventado sobre mí mismo, porque empezó a haber muchas insatisfacciones. Entonces eso fue lo principal que me llevó a esto. Entonces en el camino pues, lo que fui encontrando fue desde el análisis de lo teórico, los sistemas técnicos me ayudó la ingeniería química, trabajé en investigación electroquímica y en el campo atómico. La ecología, la filosofía occidental y oriental, la epigenética y la neurociencia. Yo fui asesor de gobierno en educación, yo tenía que hacer investigación en neurociencia para niños que vieron los asesores y me contrataban por esto, digamos, por venir de un mundo académico y de un mundo alternativo. Esta fue la parte de afuera, digamos, o sea, la parte del intelecto, la parte del hemisferio izquierdo. La parte del hemisferio derecho fue lo más importante, que fue el trabajo interno relacionado con el sentido. Y fui y ahora soy ayudado también por la meditación, por la vivencia con las tradiciones indígenas. Entonces me tocó en esta búsqueda ser coordinador de consejos de ancianos aquí en México, en Estados Unidos, en Centroamérica. Aprendí mucho con ellos, de cosas que yo ni sospechaba, o sea, de cosas que, bueno, tenía algunas sospechas, intuiciones. Y la terapia de polaridad, la geobiología, o sea, la geobiología, a mí me contratan para medir la frecuencia vibratoria de lugares y arreglar esos lugares, porque en esos lugares de baja frecuencia la gente se enferma. La radiestesia, el estudio y experimentación con la psicología integrada y la terapia gestalt. Y bueno, curiosamente en estos momentos en Chile, yo estudié con Claudio Naranjo, que es un terapeuta bastante conocido, y fuimos amigos, somos amigos. Y él ahora está dando una conferencia en Chile. Y el trabajo terapéutico con mis estudiantes y consultantes. Entonces, sentir el campo energético o vibracional. Y
es lo que les he dicho ya. No solo entendí y descubrí en mí mismo que subyacente al campo físico, es decir, el cuerpo que tocamos y vemos, hay un campo energético del cual nuestro cuerpo depende. Lo descubrí al sentirlo y sé que cualquier persona puede lograr sentirlo. ¿Qué herramientas usa la terapia de ordenamiento energético? El propio cuerpo es la herramienta fundamental. Eso es la varilla, esto es radiestesia. Yo puedo cualitativamente saber cómo está la persona. Entonces, la varilla lo paso por aquí. ¿Tiene algún problemita aquí en este centro de energía? Bueno, en esta zona ella tiene en este centro de energía quinto y cuarto tiene algún bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto no es magia. Lo que está pasando es que cuando paso por un campo de alta frecuencia, las varillas se abren. Y al pasar por un campo de baja frecuencia, las varillas se cierran. Es decir, mi campo se cierra. Cuando yo camino, cuando todos caminamos por la Tierra, pasamos por campos de alta y baja frecuencia. Eso está bueno porque nuestro campo energético se está ejercitando. Ahora, cuando pasa esto que está aquí, ¿no? O sea, aquí tiene alta frecuencia, su cabecita está bien, digamos, no hay locura. Ya, ahora, entonces sí, hay un problema más, entonces, ya checando mejor, sí, hay un problemita que tiene aquí, sí, en esta parte, todavía está más relacionado con el cuarto centro de energía y el tercero, algo digestivo, alguna emoción aquí fuerte en el corazón. Entonces, todo esto lo pueden aprender. Y pueden aprender, no sé si alguno de ustedes leyó los libros de Don Juan de Castañeda, cuando decía, elige tu lugar de poder. ¿Qué es eso? Salud. Es tu lugar de alta frecuencia. O sea, aprender, por ejemplo, lo que pueden aprender es saber si la cama donde están durmiendo está bien ubicada, porque son fenómenos subterráneos, si no les está afectando en la salud su cama. Saber eso, que la pueden mover a otro lugar, que son todos estos tips que son de, muchas gracias, que son de educación básica. Esto es educación básica, saber esto. En Estados Unidos hace 50 años en las escuelas se enseñaba esto. Sí. Y ya, pues esto ya se olvidó. Pero todo lo podemos sentir. Ustedes, esto parece que sin excepción, cuando han ido a un restaurante con amigos, dicen, a ver, sentémonos allá. No, dice, mejor acá. O si se fijan ahora, van a un restaurante y donde esté sentada la mayor cantidad de gente es a alta frecuencia, porque es intuitivo. Y el cuerpo lo siente, pero no sabe lo que está pasando, no se lo explica. O casas que ustedes llegan y no se siente bien la energía. Es la frecuencia de esas casas. Entonces también lo que pueden, bueno, ya en otro, a lo mejor podemos usarlo en este nivel, en este módulo, que es el péndulo, ¿no? Y el péndulo pues, tiene muchísimas, ¿sí? Entonces tiene muchísimas utilidades. O sea, ustedes pueden preguntar. Lo que sucede es que, aunque esto sea presuntuoso, es cierto, ustedes, nosotros, lo sabemos todo. Pero estamos clavados en este hemisferio, ¿no? que es la razón, que es el raciocinio. Y la sociedad y la ciencia están contra este hemisferio. Porque todo el rato es, imagínense ahora, la computadora y puro hemisferio izquierdo, puro hemisferio izquierdo. La gente ya está alejada del sentir, la vida se está yendo porque nos estamos yendo con puro argumentación. Está bien eso, pero cuando se equilibra con el hemisferio derecho. Porque lo que estoy haciendo yo ahorita es hablar con el hemisferio izquierdo, pero estoy sintiéndolo también. Entonces con el péndulo sí pueden llegar a ser muy abusados. La cosa es siempre no apegarse, o sea, utilizarlo. Ustedes utilizan la herramienta, pero no
Porque al principio no sé, esto es atractivísimo. Pueden empezar a lograr entender cosas y cosas, pero para usarlo bien, tiene que estar conectado consigo mismo. ¿Sí? Conectarse lo más posible. Estar desapegados de lo que quieren que el péndulo diga. Soy bonita. Eso no sirve. Entonces hay que meterse hacia adentro y tener respuestas muy útiles. Y pueden también, hay módulos en que enseño a curar con el péndulo, a cómo equilibrar los centros de energía más vulnerables. Ahora, lo que a mí digamos, yo puedo, si yo no hubiera sido físico nuclear, no hubiera trabajado en física nuclear, no hubiera estado metido en la academia, en las universidades, dando pláticas con los investigadores, digamos, esto que estoy hablando ahorita me parecería como que es algo medio mágico, que no tiene sentido, ¿no? Pero sí tiene muchísimo sentido. Ahora, ¿a quién va dirigida la terapia de ordenamiento energético? Pues a los que desean mejorar su vida, principalmente. Yo quiero salir de mi angustia, quiero salir de este lío que tengo con la familia, lo que sea. Quiero comprender más, fluir más con la vida. A los que deseen curarse y curar a familiares, amigos y consultantes. Porque al final de cuentas, los módulos, que no son obligatorios, la persona sale, digamos, con un certificado de terapeuta en ordenamiento energético. Y eso dura, y aquí lo interesante es que son 2 años y medio, pero son 7 módulos que se hacen uno cada 4 meses. Y en esos 4 meses lo único que tienen que hacer es practicar con sus familiares y presentarme algunos resultados que hayan tenido. Y platicar. Aquí no se trata de que tengan que venir a estudiar y de bañarse los sesos y estar angustiados. Lo que pasa es que los va a ir atrayendo este conocimiento, que no es un conocimiento intelectual. Sí, hay intelecto también, pero es un conocimiento vivencial, ¿cierto? Ya los que deseen capacitarse como terapeutas de ordenamiento energético. Luego, a tener en cuenta, desde el primer nivel o primer módulo, el estudiante se lleva herramientas para trabajar en sí mismo y en otros. Eso es importante, o sea, pueden tomar eso y olvídense de que hacen eso. Pero en general mi experiencia es que la mayoría de los estudiantes quiere saber más, porque empieza a tener resultados y empieza a tomar los siguientes módulos. En el proceso de curación sobre otra persona o la terapia de ordenamiento energético, quien trabaja sobre la persona se cura a sí mismo. Entonces yo soy privilegiado porque trabajo en la curación de personas y además me pagan. O sea, yo me estoy curando y me pagan por curarme a mí mismo. El primer nivel, entonces, o primer módulo, se trata de sentir la energía, lograr aproximarse a sentir la energía, lograr un entendimiento vivencial de la energía, desbloquear y ordenar la energía contraída, clarificar y enriquecer la propia existencia. Entonces también tenemos círculos de trabajo y vamos viendo qué es lo que le pasa al otro, a este, que también me pasó a mí, descubriendo cosas en este sentido. Y este es el temario del primer nivel. Hay más cosas. Aquí, bueno, la energía, aquí hablo un poquito de lo que estoy hablando ahora, un poco más profundo, pero son 3 días y medio y se va desglosando esto de tal forma que este conocimiento intelectual, también informativo, vaya penetrando, haya más comprensión de lo que estamos haciendo. Experimentación de la energía en las manos y el cuerpo físico y energético. El cerebro, trabajo en el cerebro. Este trabajo en el cerebro, bueno, es algo que ustedes vieron en la mesa de terapia. El trabajo del cerebro es muy interesante porque trabajamos en círculo, o trabajamos en el cerebro de otro que está acá al lado, y emitiendo frecuencias vibratorias,
Y eso es muy poderoso, es decir, tener la mano de una persona aquí y uno pone la mano de la otra persona, la energía se empieza a mover muy fuerte y eso empieza, digamos, a limpiar todos los cerebros. Y de esos hay varias técnicas que he desarrollado y que producen mucha felicidad. Trabajo de curación en el campo energético de otra persona, que es frecuencia vibratoria. Bueno, aquí explico la frecuencia personal. Eso es importante. ¿Qué frecuencia personal tiene uno? Que tiene que ver con el nombre que tiene uno. Trabajar en ese nombre, que es una frecuencia. Elementos de geobiología y radiestesia, es decir, esto que vimos de las varillas. Pero también trabajar en un terreno, ¿sabes? Cuando las varillas se empiezan a abrir y cerrar, cuando uno pasa por una zona de alta frecuencia debido a un campo subterráneo, zonas de baja frecuencia, es descubrir que las varillas se mueven, ¿sí? Esa posibilidad, expansión y construcción energética, círculos de ordenamiento energético y otras cosas más. Eso es lo general. Y luego, lo que les decía, al final de los 7 módulos se certifica como terapeuta de ordenamiento energético. Cada módulo o nivel consta de un retiro de jueves a domingo al mediodía y pueden ser 3 retiros al año, lo cual implica que el título puede lograrse en 2 años y medio. Y no es obligatorio, o sea, aquí no hay ninguna obligación de nada. Pueden tomar el primer módulo y olvidarse. Y bueno, les va a ayudar muchísimo a su vida. Esto lo hacemos en el kibutz, que está muy cerquita, a 20 minutos de aquí. Es un lugar muy bonito. Lo inició el padre hortelano, en español, jesuita, que se fue a vivir en kibutz por 2 años y trajo toda esta metodología del kibutz, producen alimentos. Y el lugar es muy bonito, el campo, donde estaremos, las habitaciones, todo eso se presta mucho. Y es un retiro, es decir, son 3 días y medio. Y uno sale muy cambiado de esto, cambiado para bien, ¿no? Y esta es la explicación del kibutz. Es un lugar perfecto para la formación y la sanación. Nos iremos en caravana desde el CAU, que es el Centro de Asesoría para el Desarrollo Humano, al kibutz, el 29 de mayo a las 7 de la mañana. Nos vamos para allá y comenzamos a trabajar hasta el domingo al mediodía. Esta es la formación del primer módulo. El teléfono está acá, el CADU, donde pueden tener más información, incluye comida de hospedaje. Y no sé si ustedes quieran. Sí. Y si quieren, después que hables ahí, si tienen preguntas, con mucho gusto, si puedo contestárselas. Sí, rapidísimo antes de las preguntas, Arturo. En sus trípticos tienen esta información. Esto es nada más de la formación que se va a dar. Va a ser de 4 días, del 29 de mayo al 1 de junio. Es todo el día, es un retiro en el kibutz, que está aquí a 20 minutos. Y de ahí vamos a salir desde Kadum a las 7 de la mañana, para los que no sepan cómo llegar, ¿no? Que realmente está sobre la carretera a Celaya de Jota. Los que estén interesados, entonces el costo de la formación del primer módulo es 6.400 antes del 6 de mayo, 6.900 después. Los que estén interesados pueden pasar aquí a registrarse, a inscribirse, y si quieren dejar algún anticipo. Y bueno, el costo incluye todo, ¿no? Hospedaje y comida. Dudas, si quieren, aquí con nosotros, con Evangelina, Virgilio o con su servidor, Said, o aquí a los teléfonos. Este es el Alada, el de Querétaro es 212-8570, 212-8570 o en la página web. ¿Alguna duda con respecto nada más a la parte administrativa? De todos los módulos, ese va a ser el precio. Exacto. ¿Alguien más? Sí. No sabemos. Todavía no tenemos la próxima. Se abre este y se abre un módulo 2. No estamos seguros si vamos a abrir otra vez otro módulo 1. Les avisamos. Ajá. ¿Pasó el alto o pasó el bajo? El alto. El grande.
grande. Sobre carretera Cota Celaya. Está 15 Ah, minutos. el grande. Cuadra Sí. 4. Debemos entender Aparte del todo ganso. lo que viene en el tríptico, todo esa To- información. El primer módulo. Sí, la información es nada más del primer módulo. Ajá. Y creo que todos los demás módulos están en la página web. Un pequeño temario de lo demás. En 3 días, ¿verdad? Sí, Sí, todos son 3 días y medio. tributos y son retiro. Por lo mismo que es, Sí, no, es y- esa nación y que es Lástima. todo lo que maneja el Nos curso. estamos preparando. Sí. No, pero el crecimiento. Bueno, que- entonces les dejo preguntas para Arturo. Sí, si tienen alguna pregunta, pues. Buenas tardes, Joel El Reyes. crecimiento que tiene personal es muy Cuando estoy logrando la conciliación del sueño, lo cual generalmente es en pocos segundos, casi al caer a la almohada ya estoy dormido, pero siento un tic como ese que mencionó. ¿Ese es un desbloqueo? Es que depende, o sea, el desbloqueo proviene después de trabajar, digamos, en la terapia. A lo mejor el tic es un tic nervioso, condicionado que está allí, que usted tiene. Que viene de no sé cuánto, habría que verlo, habría que platicar si viene de hace unos años, de pequeño, hace poco, cuándo comenzó ese tic, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser que sea del sistema nervioso. Al tic que yo me refiero a veces es que después de una terapia, digamos, las personas a veces sienten esto y ya se pasó, ya no hay más. O la cabeza se les mueve, o viene empleando los ojos y ya se va, cosas así. Esos son desbloqueos ¿Cómo? después de la terapia. Sí, de hecho el día de mañana hay consulta, pero bueno, ya está allí. Sí, buenas Ya no noches, gracias. queda un lugar Pues yo quisiera nada más aquí en que si Querétaro. nos puedes hacer favor, Arturo, de Si no, pues, en confirmarnos y México. darnos alguna sugerencia Ir a México en y elementos si hay más básicos lugares, y pero- elementales que tenemos, sin haber, En el mismo incluso sin folleto. tomar todavía la oportunidad de hacer un módulo con usted. Todos nos alimentamos, ¿no? Y tomamos agua de determinada fuente o escuchamos música de determinadas características o veo una película de determinada línea. Entonces, todo eso quiero ya entender que va a depender mucho de lo que comamos, escuchemos, hablemos, miremos, todo eso vibra y nos impacta. Ahora, ¿cuál sería tu recomendación si nos haces el enorme favor? ¿Qué comemos, por ejemplo? Ahorita algunos hemos dejado de comer ciertos alimentos por la cuestión de las enfermedades que nos han detectado. Si yo antes comía carne roja y sentía que me gustaba, ¿no? Pero a raíz de que me dijeron que tengo una situación de salud que debo atender, hasta como que en automático solito yo misma la rechacé la carne. Pero obviamente hay ciertos juicios, ¿no? Que dices, bueno, come carne porque si no, no hay proteína y si tienes hijos igual les quieres meter la carne, ¿no? Entonces creo que si tú nos sugieres algo, al menos en particular, como que sobre qué línea de alimentos sugieres que nos conduzcamos y también tal vez procurando cuidar qué vemos, qué escuchamos, qué decimos, ¿no? Algo así. Bueno, a ver, antes que se me olvide, yo estoy dando consulta, pero ya está llena la consulta, el día de mañana está llena. Y en 15 días voy a venir, pues si alguno de ustedes quiere tomar sesiones. Toda la información está en el tríptico. Angelina, Si quiere- pues ahí, Dentro de 15 días. probablemente 15 Sí, días venga. de hecho con Carlos se pone en contacto y le hace- Bueno, en el una tríptico cosa viene es todo. que cada vez la comida se va... Depende mucho, por ejemplo, la parte epigenética, los genes, se ha descubierto Ahí que mismo, cambian los en el genes centro, ahí viene por el las teléfono afectaciones y pues yo estoy externas, llamando, yo cuando va a venir otra que vez. principalmente Y bueno, tienen ahí que ver con llegamos. las emociones. Nosotros somos los que nos Las contactamos emociones con él. cambiamos el y sistema le- genético. mando. No de todos los genes, pero de muchos No, genes. eso aquí me queda claro. Entonces, por la comida, Aquí en con Querétaro. cierto tipo de ejercicio. Bueno, Carlos. Pero así muy en general, muy en general. Por ejemplo, lo que hace daño es el azúcar. El azúcar es promotora de cáncer porque es ácida y mata todas las enzimas. A mí me encanta el azúcar, digamos, pero entonces aquí recurro y cada vez menos porque empecé a dejarlo, me empecé a sentir mejor y tenía alergia con el azúcar, es, por ejemplo, la stevia, pero también ir bajando las dosis. De lo que se trata es uno hacerse laboratorio de sí mismo, investigar en sí mismo. Si le bajan el azúcar, aunque les guste mucho y hacen un actito de voluntad, van a ver que se van a sentir mejor.
Otra cosa que nos afecta mucho a los latinoamericanos es el trigo. El trigo no tiene muy el centeno es bueno, el trigo no tiene muy alta frecuencia. Otra cosa que es curiosa y que les puede llamar la atención, por ejemplo, es la miel de abeja. La gente cree que la miel de abeja es lo máximo y come cucharadas. Tiene muy baja frecuencia, tiene la misma frecuencia del azúcar. Lo que pasa es que tiene más elementos químicos que nos pueden ayudar, pero la frecuencia es fundamental. Entonces bájele también al consumo de miel. Coman miel de maguey, desgraciadamente es más cara, pero tiene un nivel de frecuencia más alto. Otra cosa que puede, así en general nomás les estoy hablando porque cuando trabajo con una persona, vemos por kinesiología a qué alimentos su cuerpo accede. Entonces, por ejemplo, hay estudios, yo he sido sometido a estudios por investigar sobre alergias. Hay personas que tienen 73 alergias. Son chiquitas, pero son alergias al fin y al cabo. Alergias al polvo, alergias al tabaco, alergias a un montón de cosas. Pero siempre hay alergias fundamentales. Para mí, las alergias fundamentales tienen que ver con el azúcar, con el trigo y con los lácteos. Puedo comerlos, los como en circunstancias muy especiales, pero pues me siento que me baja la energía. O sea, no puedo recuperar rápido. Y tampoco soy fanático, es decir, también porque lo principal es tener el campo energético alto y ordenado. Eso es lo principal. Si estás deprimido y estás comiendo esos alimentos, te va peor. ¿Sí? Eso es lo principal, es el campo emocional, mantenerlo firme, ahí. Y siempre subirlo, estarlo subiendo. Entonces hay muchos alimentos que hoy en día, por ejemplo, transgénicos, que no tienen buena frecuencia porque su sistema molecular está demasiado ordenado. Nosotros durante millones de años hemos comido comida muy diversa y esta es una comida muy simple y de lo cual no saben los investigadores, pero sí lo que se sabe es algo que a estas alturas es algo que nos va a hacer daño. ¿Sí? Pero también hay que apoyar a aquellas organizaciones que luchan contra Monsanto, que está por negocio, por codicia, pues tronando la vida de la humanidad. El pollo, por ejemplo, el pollo vive en un campo de concentración. La vida es terrible, su sistema nervioso es muy afectado. Y la cantidad de hormonas que le ponen, pues también, cuidado, no coman tanto pollo, porque la frecuencia está muy desordenada, muy baja. Pero insisto, que si tienen un buen campo emocional, un campo ordenado, pueden superar esto con más facilidad, que es importante. Bueno, así en general. Y bueno, lo que decía, es muy importante lo que uno dice, lo que uno piensa. ¿Sí? Porque en la medida que uno piensa con mucho juicio, ya hay algo desordenado en el cerebro. Y a uno lo está haciendo sufrir sin que se dé cuenta. Otra cosa que tenemos los seres humanos muchos es que nos encanta sufrir por el sentimiento que nos provoca la autolástima. Y de alguna u otra forma estamos enseñados a eso, a tener autolástima de nosotros mismos. A mí me pasó esto, a mí me pasa esto, ¿por qué, Dios mío, por qué? Y eso es una ilusión, pero está metida en el sistema neuronal. Y eso nos aprisiona y no nos permite avanzar en la vida. ¿Sí? Y bueno, todo esto lo podemos ver en el curso y cómo ir desbloqueando todas estas cosas que nos hacen más libres. No sé si tienen otra pregunta. ¿Sí? El agua es alta frecuencia, el agua es fundamental para vivir, o sea, el agua puede hacer daño, claro, tengo que explicar es un curso. Si uno duerme sobre agua, es baja frecuencia. Si uno nada en el agua, muy bien, porque está fluido el cuerpo y está retirando iones negativos que son muy buenos para la salud. Entonces no duerman sobre cisternas, sobre agua. Los marinos viven menos tiempo que la gente que vive en la tierra.
Entonces, bueno, pero hay marinos que la pasan muy bien porque tienen su campo emocional. Si la cuestión no importa vivir menos tiempo, por esto vivimos más tiempo. Pero no importa eso, lo importante es tener una calidad de vida donde cada día se aprecie la vida y te sientas contento y entendiste algo muy profundo. Con relación al agua, o sea, nos dijeron que el agua, la que está embotellada, es preferible que tomemos el agua que cae del grifo en la cocina, que es potable, al agua que está embotellada, porque la que está embotellada ya no trae nada. O sea, le quitaron todos los minerales y entonces, creyendo nosotros que estamos tomando agua que nos estamos beneficiando, no es así, o sea, es agua que no nos sirve de nada. ¿Es cierto eso? Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Es que parece que es cierto que el agua que viene en los garrafones, ya por los procesos de purificación le han quitado toda la sal. Y que es mejor entonces servir el agua que sale por la cañería y tomar esa agua. Y si pueden tomar agua manantial, pues mucho mejor. Yo tengo la suerte de tomar agua manantial. Porque tiene su caso, yo vivo en Amatlán de Quetzalcóatl, que está en el estado de Morelos, es un pueblito mágico, y pues los campesinos amigos me surten de agua manantial. Y eso pues es una maravilla también, se siente el agua, el sabor que tiene el agua natural. Bueno, hay dos. Sí, buenas tardes. Mencionó acerca del ejercicio impacta en nuestro ADN o en diferentes tipos de ejercicio que impactan en nuestro ADN, así lo entendí. Por ejemplo, el correr o andar en bici, ¿en qué forma impacta en nuestro ADN? Y la segunda pregunta que tengo es, ¿dónde podemos contactarlo para consultas y no necesariamente el curso? Bueno, el ADN es impactado por el ejercicio, digamos, andar en bicicleta, correr. Ya hay estudios, digamos, en espectrógrafos del cerebro, que el cerebro adquiere más luz después de, por así decirlo, en comparación con un estado de sedentario, después del ejercicio, de hacer ejercicio. O sea, es bueno el ejercicio. Pero hay ejercicios, digamos, que yo enseño, pero que vienen, los he profundizado de la terapia de polaridad, que son ejercicios emocionales. O sea, que hacen que el cerebro se ilumine, ¿sí? Que son mejores que los ejercicios de yoga, y lo puedes hacer en tu casa todos los días, un ratito, 5 minutos. Son ejercicios de equilibrio en hemisferios cerebrales, ejercicios de limpieza del cerebro, ¿sí? Y al mismo tiempo haces ejercicio físico, pero no son ejercicios, lo puede hacer cualquier persona, un anciano, un niño, no, ¿sí? Porque requiere concentración. Y uno de los claves de los secretos del cerebro, de limpiar el cerebro, es desarrollar la concentración. Y sobre las consultas, allá con Said o Evangelina, le pueden preguntar y ponerse en alguna lista. Si yo vengo en 15 días, atiendo ahí en el CADU. El 13 de mayo va a haber consultas. ¿13 de mayo? Sí, a partir de las 8 en Colima. Sí, el 13 de mayo va a haber, viene Arturo Pozo porque la de mañana ya está saturada, entonces el 13 de mayo a partir de las 8, bueno, ya se están inscribiéndonos todo el día. Entonces si tienen algunas dudas, si quieren inscribir aquí con nosotros de una vez o al teléfono, es en Colinas del Cimatario, en Cadú, atrás de Televisa, en Centro Sur. El costo es 600 pesos aquí en Querétaro, ¿vale? Sí, en Querétaro el costo 600, en el DF es 800. Buenas noches. Bueno, hay más preguntas por acá. Usted mencionaba que al dar la terapia usted se sana. ¿Cómo es eso posible? No entiendo. O sea, me quedó como la duda. ¿Cómo es cuando usted hace la terapia a la persona, usted se sana? Vale. Sí, eso que buena pregunta, porque al desbloquearse la persona, eleva su frecuencia. En la mesa de terapia, la persona eleva su frecuencia. Y por resonancia, al principio mi frecuencia baja, porque
la frecuencia de la persona es más baja. Pero al desbloquearse la persona, las dos frecuencias se van hacia arriba. Es como la complementariedad alimenticia. Suben las dos. Entonces me hace muy bien. Y si la persona tiene muy baja frecuencia, mi campo va a estar un poco bajo, más bajo que antes. Sin embargo, lo que hago es sentarme nomás, no hacer nada y conectarme y solito. Es tu frecuencia. En esos momentos cuando lo sientes, pues es algo que yo desconozco, al menos hablo por mí. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué puedes hacer cuando estás sintiendo esa frecuencia? Claro, esa frecuencia solamente la siento. Antes era porque yo tenía en la cabeza muchas imágenes, era mucha fantasía. Pero esa frecuencia yo la siento cuando la persona acaba de morir. Y la cosa es hacerla que se vaya. ¿Sí? Que siga su viaje quizás para dónde. Pero yo siento cuando la persona ya se fue. Me ha pasado con mis padres, pero los más cercanos. Con mi madre fueron 11 días que no se iba. No se iba, y hablar con ella por radiestesia y decirle que esté tranquila, que te vayas. Y entonces a través de un sueño me desperté al día 11 y ya no estaba. Y el sueño era que me decía, ya me voy. Una cosa así. Y cosa que no me gustó mucho porque no me lo dijo muy amablemente. Me voy. Qué bueno. Y con mi papá fueron 3 días. Pero pasa con personas a las cuales voy a ver que acaba de fallecer o me toca verlas en el momento del fallecimiento. O sea, ahí hay que hacer una ceremonia, hablarles, porque ellos siguen escuchando. La otra cosa es que no se puedan mover.